Miren, está con nosotros Francisco Álvarez. Francisco Álvarez Martínez, nuestro abogado experto en derecho penal y litigios, pero que sabe de todo. Hoy para hablar sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, sobre la que hemos hablado en otros momentos, pero dijimos, esto hay que hablarlo con Francisco, porque si no es con Francisco, como que no vamos a llegar a una conclusión correcta. Recordemos que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los artículos de los códigos disciplinarios de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo, al considerar que constituían una forma de discriminación prohibida por la Constitución. El tribunal reafirmó que ningún miembro de los cuerpos castrenses o policiales puede ser sancionado por su orientación sexual y obliga a ambas instituciones a adecuar sus reglamentos a los principios de igualdad, dignidad y no discriminación. Es una sentencia que ha generado, digamos que opiniones encontradas, porque la Iglesia Católica ha tenido su opinión, no ha estado a favor, dice que es parte de una agenda internacional, lo dice también uno de los gremios que reúne o de los espacios que reúne a las iglesias evangélicas y de otras denominaciones, y también ha generado una opinión encontrada entre los votos que tuvo la sentencia y los votos disidentes que tuvo, que también ahí están públicos. Y Fran, mencionar que ayer en la semana, antes de pasar la palabra a Franchi, el general de las Fuerzas Armadas, Teniente General de las Fuerzas Armadas, dijo que aunque él respeta los poderes del Estado, que dentro de las Fuerzas Armadas hay reglamentos y que van a seguir cumpliéndolo tal como lo... O sea, que él va a desacatar la decisión del Tribunal Constitucional. Me gustaría entender con Franchi, ¿a qué se refiere eso? ¿Significa que eso es un desacato, como dice Frank? ¿O es que simplemente tienen unas normativas que lo que el tribunal declaró, eso no interfiere? ¿Cómo funciona esto? Mira, una de las cosas que históricamente se han criticado al poder que tiene el Tribunal Constitucional es que al no tener garras para asegurar que las cosas que dicen se cumplan, normalmente los poderes públicos lo cumplen si le da su gana. Sí, como las resoluciones de la ONU. Todo eso, si bien la Constitución te dice esto es lo más fuerte que hay y lo que diga el TC eso es, si tú no tienes un mecanismo para imponerlo, tú estás dejándolo a la voluntad de la persona a quien se le impone un mandato de esa naturaleza. Eso parece imposible, pero yo te voy a poner un ejemplo. Mañana la policía podría sancionar bajo ese tipo de sodomía a un individuo, y ese individuo tendría la razón, pero se queda sancionado y tiene que ir al tribunal y en 4 o 5 años gana, pero igual duró sus 4 o 5 años sancionado y nunca lo van a restituir. Y le metieron 30 días. Ese tipo penal, que yo debo decir, no lo conocía hasta el tema de la sentencia. ¿Cuál? El de la sodomía. Consiste en el concúbito entre personas de un mismo sexo y será sancionada cuando se trate de oficiales con la pena de 6 meses a 2 años de prisión correccional. La discusión, ¿qué pasa? Estos temas rozan tres ejes. Número 1, el religioso, que tiende a ser anti todo eso y tienen sus razones. Número 2, el político, porque entonces obliga al poder del momento a tomar una postura sobre algo que tiene entonces un efecto residual electoral. Y el jurídico. Esos son los tres. Y de atrás para adelante, el jurídico, es evidente que no hay que ser un genio ni tampoco un gran académico para saber que eso no hace sentido. O sea, no hace sentido que tú puedas meter preso 2 años a una pareja que consensualmente practica la homosexualidad. Por lo menos no en el año 2025. Claro. Yo te lo puedo comprar hace 100 años, 60 años, y dependiendo de la latitud donde tú te encuentres. Entonces, cuando algo no hace sentido, se espera que el cuerpo vivo legislativo, que es lo que debería hacer el Congreso, vaya radiando esas normas que ya no hacen sentido. Y en un país, si tuviéramos un país con un Congreso, si tuviéramos un Congreso, no fuera necesario hacer esos choques en el TC, y más de norma vieja, sino que en teoría los legisladores tomarían el pulso de la sociedad y dijeran, mira, esto que tenemos aquí ya hay que cambiarlo porque eso se hizo en un momento donde tal y tal cosa, pero ya no. Pero eso no es lo que pasa en nuestro país. Entonces en nuestro país lo que sucede es que las normas se mantienen vigentes, y se lo digo como abogado, hay una diarrea de normas vigentes de los últimos 40, 50, 60 años
que uno mismo como abogado vive descubriendo para dar una zancadilla o hacer algo que valga la pena en un proceso y que nadie sabe que están vigentes. Aquí nosotros no tenemos, por ejemplo, una página web donde tú puedes entrar y ver si una norma fue derogada o no. Y es algo que yo he criticado mucho en la labor legislativa. Lo debería tener la Gaceta Oficial, como lo tiene el Boletín Oficial de España. Pero, oye, que lo que pasa, Fran, y como dice Ico, incluso aquí yo lo he dicho, el legislador de ahora no quiere trabajar. Contrario a lo que hacía el de antes, que te decía, con una ley nueva, todo lo que deroga, ahora te dice, y deroga todo lo que le sea al contrario. Entonces tiene que ponerse uno a buscar, y a interpretar. Y entonces, ¿qué pasa? Yo creo que es lo más delicado. Eso llega a los jueces, y yo le pongo un ejemplo muy concreto de una discusión que yo he tenido con Carlos Pimentel de ese tema, en el cual él no tiene la razón, pero no me da la razón a mí. Donde yo le digo, la ley de compra salió antes que el Código Penal. La ley de compra tiene 10 tipos penales que están en el Código Penal, y el Código Penal dice que vio esa ley y que deroga todo lo que le sea contrario o diferente. Entonces yo ahí digo, un juez que vaya a aplicar la ley de compra con un tipo penal está aplicando una norma que fue modificada, o mejor dicho, destruida por una norma posterior, el Código Penal. En un mundo ideal eso no pasa, porque el legislador tiene que agarrar, y ya tenemos toda la inteligencia artificial, métanle toda esa ley y diga, dime cuáles son, y derógalo a la clara. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú ves esa sentencia del TC, ahí ocurre algo también muy interesante, porque yo creo que el TC pudo haber hecho una sentencia, estoy exagerando, obviamente, por impacto, de 20 páginas, donde diga, la disposición arguida del artículo 210 de la ley tal, que dice tal y tal cosa, y los otros artículos que cita también, no sobreviven a un test de razonabilidad. Un test de razonabilidad es una de las cosas que hace el TC o en materia constitucional, de poner en una balanza lo que se está evaluando, poner en otra balanza la cartera completa de derechos, previsiones, garantías, y eso literalmente te dice, no, mira, aquí cede el derecho, aquí cede o la garantía no son suficientes. Y en base a eso decir que lo deroga. Ahora, ¿qué a mí no me gustó de la sentencia? Que yo siento que la sentencia se mete innecesariamente de más en temas que rondan lo que hablábamos ahorita de lo político y de lo religioso, sutilmente, pero entre líneas. ¿Cómo? O sea, dame ejemplos concretos. Yo te voy a poner un ejemplo. Porque hay que reconocer que ciertamente, cuando tú hablas de sodomía, hablas de coito anal. No te dice orientación de la persona. O sea, es un acto que puede ser entre hombres, como puede ser entre personas de diferentes sexos. En teoría, esto debería aplicar para incluso personas de distintos sexos que lo hagan. Claro, entonces ahí voy. Se ha querido interpretar esto como que tiene que ver con una agenda a favor o en contra de la comunidad LGBTQI y demás, ¿verdad? Que en realidad, si nos vamos a la definición estricta de lo que se está declarando como inconstitucional, no tiene nada que ver con eso. Ahora, se asume siempre, porque esto era una ley del 1953, si no me equivoco. No, se asume y ese fue el origen de su creación. Claro, que es porque en los cuerpos castrenses lo que había eran mayormente hombres, pero puede pasar entre hombre y mujer también. Sí, no, pero también recuerda que aunque en teoría el origen de esa legislación buscaba limitar en los cuerpos castrenses la práctica de la homosexualidad, como bien tú dices, si uno hace un análisis neutral sobre la disposición como tal, está denunciando un comportamiento, no te está diciendo independientemente de quién lo haga. Ahora, si tú me preguntas a mí, esa sentencia del TC y las declaraciones que dio el director de la policía, ¿qué se llama ahora? Sí, el director de la policía. Me hace mucho ruido porque, primero, la policía no tiene que dar unas declaraciones, ni diciendo que la va a acatar o no, porque eso se presume que ya después que esa sentencia sale, se está aplicando. O sea, yo no tengo que salir a decir que voy a respetar o algo o no, porque en teoría se entiende que se debe respetar y ya. Y el discurso como tal, entonces, cuando se da, al ser innecesario, se presta interpretación. Por ejemplo, algunos de ustedes quizá interpretan que él está anunciando un desacato a esa sentencia. Otros pueden entender que sencillamente él hizo su trabajo de sacar el pecho y explicarle a la sociedad por qué él no está de acuerdo con eso, para poner un ejemplo. Sin embargo, lo que nosotros como sociedad debemos recordar siempre es que eso no importa lo que él piense. Eso se tiene que aplicar aunque él no quiera. Y aunque él haya dicho que no la va a aplicar, se tiene que aplicar. Y cualquier subordinado a él que la aplique o que no la aplique en contra de lo que él quiera o no quiera, en teoría debe estar resguardado de
de esa aplicación de frente a él, su superior jerárquico, y de frente a nosotros, la sociedad. Entonces, hasta que nosotros no comencemos a pasarle esa factura, a entender el contexto de las comunicaciones que se hacen, a saber lo que es obligado y lo que no, vamos a seguir perdiendo muchísimo tiempo escuchando ruedas de prensa innecesarias sobre temas que no necesariamente ni siquiera son potestativos y que al final del día va todo en contra de la institucionalidad. ¿Sabes que ayer, Francisco, escuché al juez José Alejandro Vargas participar en un programa amigo? Amigo de Danilo. Sí, claro. ¿Quién? Sí. José Alejandro Vargas. Y él primero defendía la importancia de que un juez salga a defender sus decisiones, que no es normal en República Dominicana porque siempre se ha dicho que los jueces hablan por sentencia y que ir a los medios de comunicación no es lo normal en un juez. Pero él dice que él sí va. Y él hablaba y le preguntaban sobre por qué el Tribunal Constitucional decidió conocer este caso. O sea, que por qué tenía que conocerlo si en realidad no había una violación de un derecho eminente, o sea, inminente en ese momento, que en realidad habían otros documentos legales, como tú mencionas, el Código Penal, que ya contemplan tipos penales para esos casos, y que era un asunto de tanto, que todo el mundo sabía que era algo de otra época y que no calificaba. ¿Qué opinión te merece el hecho de que un juez salga a hablar de una sentencia que él emitió públicamente en un medio de comunicación? Y segundo, de la pertinencia de que el Tribunal Constitucional conociera ese caso. Mira, el juez José Alejandro Vargas, quien cuenta con toda mi estima, siempre ha sido muy verbal. Yo soy de la escuela de que los jueces no deben ser tan verbales, ni sobre casos que manejen, ni sobre casos que no manejen, porque el régimen, y ya no estoy hablando de este caso concreto, pero el régimen de inhabilitación para conocer un caso de un magistrado puede ser tan sutil como que él haya emitido una opinión en Twitter un día de un tema relacionado. Él, que es y ha sido juez constitucional, él está en un lugar ya donde lo que él conozca ahí, él no le va a volver a la mano, porque él está en la cúspide de ese organigrama jurisdiccional. Ahora, sobre lo que él dice, y va más o menos de la línea de lo que hablábamos fuera del aire, nosotros tenemos que entender que si la descripción del comportamiento no es la mejor, se presta a interpretación. Y si se presta a interpretación, depende de quién la interpreta. Y si depende de quién la interpreta, se pueden generar dislates en su aplicación. Si yo digo en una norma que practicar la sodomía es ilegal, para ponerlo en un lenguaje, vamos a decir que neutral, vale identificar qué es la sodomía. Y entramos a la misma discusión que hablábamos ahorita, de si eso implica que tú la practiques en tu tiempo libre, o si debe ser dentro del recinto, o si debe ser que te agarren o que no te agarren. Y si estábamos hablando de si es sin tu consentimiento, pues eso también está en el Código Penal. Que fue un poco de lo que dijo la magistrada Armi Ferreira, que dice, quitamos completamente la norma, la declaramos inconstitucional, en vez de interpretarla, y eso se abre a que tú digas, oye, pero ¿qué es lo que tú estás prohibiendo? O sea, fuera del ejercicio de la función pública también tengo que limitarme. Es un tema que yo, si yo fuera juez constitucional, que espero nunca hacerlo, yo creo que yo no me hubiese aventurado a tocar. Sin embargo, pienso que debemos delimitar el alcance de lo que ya hay a que esa norma no sobrevivió a un test de razonabilidad, mucho menos a uno de choque de derechos y garantías constitucionales, y ya eso es lo que hay. Porque si algo tenemos seguro es que contra esa decisión no hay vías recursivas. Iván. No, justamente iba a hablar de ese voto disidente de la magistrada Armi Ferreira, porque uno de los aspectos que ella mencionaba era que la norma ya estaba derogada, no habían casos, o sea, y lo que mencionaba Fran, o sea, porque traer este caso cuando hacerlo tan visible, ¿no? Cuando no había un caso por lo que la gente como sea sumara a la causa. Pero ya con eso me respondiste un poco. Ahora bien, me sigue quedando la duda del tema de la aplicabilidad en el día a día. O sea, vuelvo y digo, los cuerpos castrenses tienen su potestad para imponer las normas que ellos entiendan independientemente de esa decisión del tribunal, o tienen que acogerse a tal cual dice. Por ejemplo, mañana hay una relación, se da una relación entre dos oficiales y es pública.
O sea, pues que el teniente tiene amores con el raso. O sea, no sé. Lo que quiero entender, a nivel de practicidad. Realidades. El razonable. Mira, ¿Cómo va a ser funcionar esto? La sentencia del TC erradicó de la norma del código de comportamiento esa disposición. Eso es como que vino Thanos y le hizo así y lo desbarató ya. Eso no existe. La única excepción es cuando el mismo TC te dice que le va a dar una vacación de 1 año, de 6 meses, de 2 años, que es como para que las parejas se puedan, en este caso, si hubiese aplicado, poner de acuerdo y romper limpiamente, porque es un tema también emocional. Claro. Y en este caso no se dio, me parece. Entonces, yo genuinamente creo que lo que debe pasar es que si había un caso conociéndose en el tribunal disciplinario, por ejemplo, de esa naturaleza, ya no hay objeto, se cae. Y si hay una condena en curso que se esté cumpliendo, también se cae, esa persona tiene que irse para la calle al otro día, porque ya eso no existe. ¿Tú entiendes que esto es un avance a los derechos humanos? O sea, yo no creo que sea un gran avance desde el punto de vista práctico, pero yo sí creo que la decisión como tal tiene trasfondo. Sí, agarró una norma que de verdad no hacía sentido que existiera. No, y tú le dabas una herramienta también. Al final tú le dabas una herramienta, tú la tenías ahí, esa herramienta. Sabemos todas las barbaridades que se pueden dar dentro de los cuerpos castrenses, pero tú también legalmente tenías una herramienta. Sí. Ya ellos tienen herramientas que no son legales, que son internas, que son los códigos internos que se manejan ahí. Sí. Que lo conocemos, lo que hemos estado de cerca ahí, que incluso en los entrenamientos se cometen muchísimos abusos, pero esos son los entrenamientos, vamos a decir. Esas son cosas que si tú te sometes a un estudio así, a un escrutinio de verdad, tú puedes rayar en violaciones a derechos, sí, claro, en abusos, claro que sí, en los entrenamientos especialmente. Pero no se da solamente aquí, se da en todos los lados, ¿verdad? Pero también, si tú encima de eso, tú le tienes una herramienta ahí, pues yo creo, aunque la pregunta no fue para mí, que sí es un avance, tú quitarle por lo menos esa herramienta, que no quiere decir que de hoy para mañana no van a tener sanciones, ni lo van a botar de la policía, ni le van a hacer la vida imposible a los militares si saben que son homosexuales. Esos son otros 500, ¿tú entiendes? Pero también ahí se da de todo. Se da de todo. Las mismas mujeres que son policías y que son militares también cogen muchísima lucha. Las que no se lo quieren dar a los jefes, cogen muchísima lucha para avanzar de rango. Y eso no me lo invento yo, eso tú se lo puedes preguntar a cualquiera ahí adentro. Sí, eso es así. Claro, cogen muchísima lucha, pero cogen lucha. Oficina. Pero cogen lucha los médicos. Es correcto. Los médicos cogen lucha. Claro. Las residentes y todo eso cogen lucha. Las que no le quieren hacer coro a lo que se quieren pasar, cogen lucha. Y te lo pueden decir todos los médicos también. Y los médicos que estudiaron, que hicieron escuela en los sitios militares, todavía peor porque ahí se mezclan las dos vainas. No, y que en los médicos hay más búsqueda, porque hay médicos chiquitos. Hay más búsqueda. Sí, hay más búsqueda de los médicos. Por favor, pero, óyeme, yo he conocido historias de primera mano de gente que son así. Entonces, si tú encima de eso, tú le das una herramienta también, o se la quita en este caso, yo creo que también es un avance. Pero no quiere decir que ahí es que voy contigo, que no es una cosa del otro mundo, porque las cosas que estaban pasando, es muy probable que sigan pasando, que sea por debajo de la mesa. Sí, eso es así. Mira, yo veía también la decisión, las declaraciones de la vicepresidenta Raquel Peña, que ella decía que son poderes independientes, que respetan la decisión del Poder Ejecutivo, pero que no necesariamente está de acuerdo con la decisión. Y lo traigo a colación porque ella lo hizo en el marco de la caminata Un Paso por la Familia, que es una caminata que organiza la Iglesia Católica conjuntamente con otros grupos, y que es muy importante, lo aplaudimos siempre. Pero como que se le ha querido dar mucho tinte a esto de violar los valores tradicionales, de que había como que hay metido, como tú decías, tanto de religión y de estos temas, que al final hasta uno mismo está confundido. Ok, ¿cuál fue la decisión? ¿Cuál es el impacto de esta decisión? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Entiendes? Y yo creo, Fran, para complementar ahí, que la confusión es que dice dentro de los cuerpos castrenses. Entonces, cuando dice dentro, por eso hice la pregunta ahorita, es que van a permitir las relaciones dentro de. O sea, porque una cosa es que yo tenga, que sea un militar que tenga su pareja fuera de, pero dentro de, ahí como que genera confusión. Porque yo te voy a decir una cosa, en la banca dominicana hay reglas para las relaciones personales. Correcto. También. O sea, si dos personas tienen una relación en un mismo apartamento no pueden estar juntos, o si se van a casar no pueden estar en el mismo banco, eso es normal. Sí, lo que pasa es, mira dónde que comienza la distorsión. La sentencia tiene 140 páginas. Yo apuesto
que nadie de los que han comentado ha leído las 140 Comenzando páginas. Yo no le he leído, no, yo mismo no le he leído. Porque yo voy a la parte que me interesa. Entonces, una decisión de 140 páginas que tú integralmente no la hayas leído y comprendido porque no eres un abogado o una parte involucrada, porque no te interesa, tú cada vez que haces un comentario estás especulando de lo que te expusieron. Entonces, desde el punto de vista religioso, yo respeto que la iglesia entienda que todo eso atenta contra la familia porque ese es su derecho. Y a mí me parece que están equivocados en ese punto, pero al mismo tiempo yo entiendo que hay que respetarlo. Bueno, yo soy una persona cristiana y yo entiendo que en eso la iglesia se ha equivocado, en alienar a los homosexuales y tratarlo como si fueran leprosos, que debe ser una de las conquistas para mí más importantes del Papa Francisco, que una de las primeras cosas que hizo fue tratar de darle otro matiz a esa interpretación. Salen buenos. Así es, yo creo que, y respeto, que dentro de la iglesia, o sea, dentro de sus cultos, dentro de sus celebraciones, se hable, se aborde y se promuevan esos valores, pero eso no puede ser bajo ningún concepto de política pública. Bueno, pero entonces ahí va el involucramiento de las fichas políticas en esas actividades. Por ejemplo, que ahí esté la vicepresidenta, para poner un ejemplo, que esté la esposa de Luis Abinader, que esté un ministro, que esté un director de un departamento, entonces manda un mensaje como lo que tú dices, sí, de que eso se está tomando en cuenta para la política pública. Pero al final, sí, todo tiene que ver con los votos. Acuérdate que aquí el Código Penal duró todos los años del mundo para no aprobarse, porque le tenían miedo a la iglesia. Nunca lo hubiesen hecho si tuviéramos a ley de 2 o 3 meses de unas elecciones. Lo hicimos cuando comenzó el periodo nuevo, con un presidente que dijo que no se iba a reelegir. Ajá. Entonces, mientras las decisiones políticas se tomen en base a un concurso de popularidad, nunca vamos a tener las decisiones que necesitamos ni los gobernantes que necesitamos. Tienen que ver con derechos fundamentales, especialmente cuando tú la sometes a popularidad, está cometiendo uno de los peores errores. Eso no debe haber otra cosa más grave que esa. Porque va a depender de la época. Si tú sometías en tiempos antiguos a popularidad, si había que apedrear a las mujeres porque cometieran adulterio, el público completo iba a decir que sí, era un aplauso. Y tú ibas a ser el más popular. El más popular porque apedreaste. Tú entiendes, cuando tú sometes a eso, a popularidad, tú nunca vas a avanzar en temas de derechos. Claro. Y eso es un tema que tenemos en este país. No, y yo te digo algo, la prensa ha reseñado no este caso, todos los casos, que cuando la prensa, tú tienes que ver de dónde viene, quién lo dijo, de dónde es esa persona, cuál es su vinculación o quién lo mandó a hablar. Porque también tenemos la mezcla. Y ahí yo creo que hay que dársela a Elon Musk con Twitter, que tú le das a Grok y te da un resumen general de lo que sea que tú estés leyendo y tú le puedes hacer preguntas, pero eso es verdad, pero hagan eso, yo lo hago mucho. Sí, cuando yo leo una, y más de política norteamericana, de la cual yo manejo muy poco, pero me interesa. Entonces, cada vez que yo leo que fulano dijo tal cosa, yo le doy ese circulito ahí arriba y le comienzo a hacer preguntas. Y tú en 5 minutos ya te puedes crear una opinión propia, independientemente de la latitud de donde venga el comentario. Nosotros no hace falta eso aquí. Porque cuando tú lees una comunicación de fulano de tal o un comentario de fulano de tal estridente y con un título que llama mucho la atención y que después tú ves que todo el que está comentando leyó el título y ya, que es uno de los problemas, por ejemplo, de Instagram, que en Instagram la gente lee el título con una foto y se queda ahí y comienza a pelear rabiosamente sin ver que lo que se está hablando y entonces después la discusión no es la discusión, sino la discusión de la discusión. Bueno, que nosotros estamos rodeados de animales también. También los grupos religiosos deben entender que no todo lo que es pecado es delito. Lo que es pecado para uno no tiene que ser delito para todos. Pero es que, Fran, yo te digo, eso, Fran, es que ese es su derecho. Pero es que ese es su derecho. Es su derecho entender que es un pecado y entender que está mal y no hacerlo. Pero no tiene que obligar a que para todo el mundo sea un delito y que porque pero hay que respetarle que lo intenten, porque ese es su derecho. Pero también debe respetarse que no es un delito. Yo no tengo que ir a la cárcel por algo que tú consideres que es un pecado. Es que el malo, y lo digo de manera ilustrativa, no es el grupo religioso, es el político que le hace el can al grupo religioso, en vez de entender que en política pública se debe mantener el margen. De todo, Dios mío. Señores, agradecer a Francisco Álvarez Martínez que ha estado con nosotros. Debiste ser ingeniero, mi amor. Debí ser ingeniero, sí, construí mucho. Él, nuestro abogado aquí presente, Francisco Álvarez, que estará un martes sí, un martes no, con nosotros siempre. O sea que tenga ahí ustedes sus preguntas cada vez que él venga. Yo creo que después tenemos que poner todos los martes, ¿verdad? Debería estar todos los martes. Yo sentía que tenía como toda la gente que tiene problemas legales. Atención, Madeline. El público lo pide y el panel también.